está Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Bueno, nos acompaña el colega periodista Roy Daza, diputado ante el Parlamento Latinoamericano. Bienvenido, como siempre, a Venevisión. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, materia de su competencia, no solamente en su condición de diputado ante el Parlatino, sino también como ciudadano, como venezolano, la decisión del Ejecutivo de retirarnos de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Muy sucintamente, ¿cuál es el argumento para compartir con la gente que nos está viendo? Las causas para tomar esa decisión y las consecuencias. Sí, la primera es una secuencia de decisiones tomadas en la Corte Interamericana, en la CIDH, que afectan los intereses de Venezuela. Muy extrañamente, la CIDH no toma decisiones sino aquellas que sean contra, es decir, cualquier denuncia que vaya a favor del Estado venezolano o a favor de una comunidad, no las toma en consideración. Eso fue una secuencia de decisiones realmente muy difíciles de asumir. Y por otra parte, que se había creado una situación, y está creada una situación con la CIDH, a partir de un organismo que depende de la Organización de Estados Americanos, que se ha colocado por encima de la OEA, hace rato, ¿no? Y además pretende colocarse por encima de los estados. Es decir, hay una situación realmente de anomalía en relación a eso. Y usted sabe que además Estados Unidos le otorga los recursos fundamentales a la CIDH, cerca del 80% de los recursos, y Estados Unidos no es firmante de la comisión. Nosotros siempre hemos venido planteando desde hace mucho tiempo, esto no es una discusión reciente, esto tiene ya un tiempo, que esa Comisión Interamericana y la Corte Interamericana debían ser transformadas, pero hasta los momentos eso no ha sido posible. No ha habido consenso para hacer eso. Si Venezuela se retira de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, ¿cómo queda dentro del sistema y particularmente como miembro de la Organización de Estados Americanos? Bueno, mira, el hecho de que nos retiremos de la Corte no significa, de la Corte Interamericana, no significa que estemos fuera de los otros sistemas mundiales que en las Naciones Unidas están contemplados, y en distintos convenios y en distintos acuerdos internacionales. Pero sobre todo a Venezuela le asiste su principal convenio, que es la propia Constitución. Es decir, nuestra Constitución, que es una Constitución garantista, yo creo que la más garantista que hay en el mundo. ¿Cuáles serán las consecuencias de no pertenecer a esta Corte Interamericana? Las consecuencias es que yo creo que este gesto político, esta decisión política va a llevar a una discusión en el seno de la CELAC y en el seno de la Unión de Naciones Suramericanas para o se reconstruye la CIDH sobre otras bases o vamos a un sistema de derechos humanos que se ha conformado por los países que somos de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. En el Parlatino, capítulo Venezuela, esto se ha discutido. Veíamos en el noticiero hace pocos minutos a su compañera de curul, Delsa Solórzano, diciendo que todavía hay tiempo de retirar esa posición. Le hacía un llamado a Nicolás Maduro. Ella hace un llamado para sostener una posición que ha mantenido la diputada Solórzano, que es que Venezuela no debe retirarse. Pero, sin embargo, cuando se le plantean las anomalías y las posiciones indebidas que ha tomado la CIDH, no tiene respuesta ante eso. Ante eso se queda callada. Pasemos a otro tema, Siria. El mundo está expectante y muy pendiente de lo que pueda pasar allí, entre la paz y la guerra, y alguna solución realmente trascendente, estructural, que pudiera evitar un conflicto. ¿Cómo ve ese asunto? Es decir, yo soy de los que estoy convencido que toda guerra y este conflicto se puede evitar y se puede llegar a una salida política. La propia guerra mundial, la guerra de El Salvador, la guerra de Palestina, la guerra de Corea, la guerra de China, la guerra de Vietnam, es decir, tuvieron siempre una salida política. Siempre tuvieron un espacio para la política, en las condiciones de enfrentamientos muy cruentos. Ahora, ¿cuál es el problema con relación a Siria? En primer lugar, si se produce una intervención armada de los Estados Unidos, vamos a estar frente a un genocidio, no frente a una guerra.
porque la contabilidad de los muertos hasta ahora, por las presunciones que hace el propio Departamento de Estado, es que haya entre 500.000 y 800.000 muertos. Es decir, estamos hablando de un genocidio, no estamos hablando de la participación para resolver un problema por unas armas químicas. La otra salida es, hay dos proposiciones de salida política. Una la hace la Cancillería rusa, que es que ellos asumirían el control y la revisión del tema de las armas químicas, y otra la hace UNASUR, quien diseñó en su reunión de Paramaribo una ruta completa de cómo se puede llegar a una salida política al conflicto. Como dijo el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, es decir, ahí no hay solución militar, ahí la solución es política, y por eso en eso se inscribe en la carta que el presidente Maduro Moro le envió al presidente Barack Obama. Hablemos del 8 de diciembre, las elecciones regionales. ¿Cómo se apresta el proyecto revolucionario para asumir este compromiso? Recientemente cumplió 6 años de fallecido el presidente Chávez. 6 meses. 6 meses, dije 6 años, perdón. 6 meses. Y bueno, internamente se han dado discusiones en el PSUV, en el Gran Polo Patriótico. Hay organizaciones que están poniendo sus candidaturas aparte. ¿Cómo ha sido esta vivencia? ¿Cuál es el gran reto como organización? Mira, en general el Polo Patriótico va unido al proceso, ¿no? Es decir, que tú no tengas acuerdo en cerca del 6% o 7% de las 365 alcaldías que hay, realmente es un número casi insignificante con respecto a lo que es el grueso del acuerdo político del Polo Patriótico. Esto incluso es más o menos siempre se presenta. Lo más importante desde el punto de vista político en relación a las elecciones del 8 de diciembre es que yo observo poco debate político. Incluso en esto incluyo a mi propio partido, el Partido Socialista Unido de Venezuela, sobre los temas municipales, sobre los temas que tienen que ver con la participación de los ciudadanos, con los temas que tienen que ver con la relación entre las alcaldías y los consejos comunales, con los temas que tienen que ver entre el consejo municipal y los consejos comunales y las comunas. Eso es un debate que está abierto, pero que no aparece en el marco de la campaña. Es decir, ya es tiempo para que la campaña se defina por aquellos temas que son sumamente importantes. Los presupuestos, cómo discutir los presupuestos, cuáles son los términos de la tributación, cuáles son los términos de la participación de los ciudadanos en la elaboración de los planes integrales de inversión en cada municipio. Es decir, sinceramente, a través de los medios, a través de lo que conozco, en muy pocas voceros, tanto de la oposición como del chavismo, yo veo estos temas que son fundamentales para una elección como la del 8 de diciembre, que es una elección municipal, no es una elección de otra naturaleza, sí, es municipal. Quería preguntarle sobre eso. Su énfasis va a que se respete y se asuma ese carácter y no llevarlo a una dimensión nacional, plebiscitaria. Porque no lo es, no lo es. Es decir, si nosotros pusiéramos esto en una discusión plebiscitaria, como trata uno de los dirigentes de la oposición de colocarlo, entonces nosotros estaríamos prácticamente cercenando un derecho ciudadano a discutir sobre su municipio, sobre su comuna, sobre su consejo comunal y sobre su realidad local, que es distinto a cuando tú discutes a nivel estatal y mucho más a nivel de la Presidencia de la República o la Asamblea Nacional. Diputado, gracias por esta visita. Muchísimas gracias a usted. Roy Daza, hoy en entrevista a Venevisión, diputado del Parlamento Latinoamericano. Quedamos con Ana y Endrina.